Hola, muy buenos días. Good morning, everybody. Bon días a tothom. Bueno, desde el equipo de Aula Planeta que queremos daros la bienvenida a esta undécima edición del Congreso ITWELEDU. Queremos que en estos 2 días que paséis os llenéis la mochila de experiencias, de aprendizaje, que carguéis también la pila de vuestra ilusión, que es súper importante, pero sobre todo que cuando lleguéis a vuestro centro educativo, que algo de lo que tengáis, de lo que hayáis cogido de aquí, lo podáis trasladar y adecuar a vuestra realidad. Para nosotros es un honor presentar al doctor Sugata Mitra, porque para nosotros también ha sido una gran inspiración. Y queríamos establecer un paralelismo entre el doctor Sugata Mitra y el proyecto Aula Planeta. Fijaros, hace 15 años, bueno, o hace algún tiempo más, el doctor hizo un agujero en una pared y puso un ordenador. Y los niños fueron allí a ver qué era, no sabían lo que era, y ellos mismos, de manera autónoma, aprendieron a manejar el ordenador. Con el paso de las horas prácticamente, el doctor Sugata Mitra se fijó que entre ellos aprendían y que unos se enseñaban a otros. Fijaros, el otro día, yo que me dedico a visitar las escuelas de toda España, estábamos en un colegio que acaba de adoptar Aula Planeta. Los alumnos trabajan con tablets y le preguntábamos, oye, ¿qué diferencia hay entre lo que trabajaba el curso pasado y lo que trabajáis y cómo trabajáis ahora? Y nos decían ellos, oye, pues el curso pasado el profesor nos explicaba lo que veíamos en las tablets y este curso somos nosotros los que se lo explicamos a él. Y yo le decía, ¿pero cómo lo hacéis? ¿No? Y esta chica me decía, pues fíjate, nos juntamos en grupos y a partir de ahí decidimos cómo vamos a trasladar y desarrollamos todo el material. Bueno, a partir de ahí, fijaros, el doctor Sugata Mitra pensó, oye, si hacemos buenas preguntas, a él le gusta decir preguntas y respuestas, preguntas realmente motivadoras, dirigimos el aprendizaje. Motivamos al alumno, lógicamente un alumno con ganas de aprender, y a partir de ahí hizo The School in the Cloud, la escuela en la nube, y hoy por hoy es un proyecto fantástico que está por todo el mundo. Pues desde Aula Planeta lo que hemos querido desarrollar es un proyecto totalmente diferente, que no solo trabaje desde un sistema, sino que trabaje en un espacio de aprendizaje para que el alumno tenga, como habéis visto, retos, desafíos, que construya su propio aprendizaje, pero lo más importante es que el profesor sea el que guíe y acompañe ese proceso que es tan importante y de manera sistémica que podamos trabajar y homogeneizar todo el proceso con recursos de calidad y digitales. Para terminar y a presentar al doctor Sugata Mitra, todos sabemos que hay que hacer un cambio, que el cambio está aquí. Pero me gusta terminar con una frase que me ha encantado y define muy bien todo este paralelismo que hoy he querido trasladar. Y dice, no dejáis, dice el doctor Sugata, no dejéis que el aprendizaje ocurra. Permitid que el aprendizaje suceda. Ahora sí, os pido un fuerte aplauso para el doctor Sugata Mitra. Well, good morning and Pues buenos días y muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Yo creo que he vuelto a Barcelona después de 10 años. Me encanta esa zona, España en general y Cataluña concretamente. Así que estoy encantado de estar aquí. En mi presentación, mi charla no es muy fácil de presentar, de dar ahí. Os voy a decir por qué. La mayor parte de mi trabajo tiene que ver con experimentos. Así que pones en práctica un experimento, mides los resultados y los publicas y dices, bueno, así funciona. Pero
Este método funciona muy bien en las ciencias naturales. Se supone que voy a estudiar, pues, cómo funciona un péndulo. Bueno, así que hago un péndulo y entonces mido el desplazamiento, el tiempo y hago un montón de cosas con ello. Y quizá eso pues me requiere 2 o 3 años. Pero hay que entender que el péndulo en sí no cambia a lo largo de ese periodo de tiempo. Las leyes que rigen el péndulo permanecen exactamente igual. Y yo lo que hago solo es desvelarlas. Pero lo que cambia y lo que es muy distinto acerca de nuestros tiempos, y eso es muy importante que lo puedan entender los docentes, es que no estamos estudiando las leyes que son estáticas en el tiempo. Estamos viviendo en un mundo en el que las reglas del juego están cambiando permanentemente a medida que las vamos midiendo. Y eso realmente es muy difícil, porque ¿cómo se pueden alcanzar conclusiones? Entonces, cuando vine y me planteaba qué es lo que iba a decir hoy, pensé que quizá empezaría por percibir un poco y sensibilizar la idea de que los resultados de los que os voy a hablar vienen de momentos distintos del tiempo durante los últimos 20 años. Y vosotros tenéis que decidir en qué sentido se pueden aplicar a lo que estáis haciendo vosotros hoy. Y eso es muy importante. Yo creo que no necesito este micrófono. Bueno. Y también ahora me he dado cuenta de que cada uno de los experimentos que voy a escribir a continuación son un poco como una pista, ¿no? Como las novelas de detectives que se buscan pistas. Pues son como pistas. Y estas pistas se van añadiendo una con la otra hasta crear una imagen global de la educación infantil. Pero ¿cuál es esta imagen global? Yo lo que voy a hacer es presentaros una imagen determinada, una fotografía. No lo he hecho antes y nunca lo he hecho porque la imagen se me ha planteado completa muy recientemente y vosotros tenéis que decidir si esta imagen funciona, os funciona o no. Vamos a empezar con lo que sucedió no ayer, sino que hace 20 años. Eso fue la primera pista. Fue un experimento que llamé el agujero en la pared. Seguramente habréis oído. Bueno, la acaban de presentar. Y me sorprende constatar que hace 20 años ya de esto. Básicamente lo hizo en un momento en que había niños que nunca habían visto un ordenador en su vida, que nunca habían oído hablar de Internet. Así que sucedería, ¿no? Que si lo encontraban ahí en medio de la calle. Ese era el principio de ese experimento. Y lo que hizo fue que produjo unos resultados bastante interesantes. Porque podría haber sucedido que los niños hubieran mirado la máquina y le hubieran preguntado a algún adulto: señor, ¿me puede explicar qué es esto? ¿Me puede explicar pues cómo funciona esto? Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que todos esos niños se reunieron, se organizaron por grupos y empezaron a jugar con Internet. Internet de el año 1999, hace 20 años, de una web a otra web, adelante, hacia atrás. Y al cabo de unas semanas descargaban e instalaban juegos y jugaban. Y la gente me preguntaba: ¿pero qué está pasando ahí? ¿Quién les está enseñando? Y yo les respondía: pues nadie. Y en esa época, o sea, hace 20 años, era una respuesta muy absurda, absolutamente increíble. Y me decían: ¿quieres decir que si dejamos ahí un coche nuevo ahí en medio de la calle, con la puerta abierta y las llaves, los niños van a aprender a conducirlo y se lo van a aprender por sí mismos? Y yo dije: bueno, quizá nos deberíamos dar cuenta de que ese agujero
en la pared no es un coche, es otro vehículo muy diferente. Y quizá también se pueden enseñar a sí mismos cómo utilizarlo, cómo conducirlo. Y me dijeron, bueno, pues ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona todo esto? Mi formación no es de ciencias sociales, mi formación es de física teórica, así que no tenía ninguna idea de cómo responder esa pregunta, de cómo se aprendían. Tenían ese autoaprendizaje. Bueno, seguí el método que se me ocurrió. Por ejemplo, eso es una imagen de hace 20 años esto. Estoy ahí yo detrás mirando. De hecho, soy yo ahí arriba. El aspecto que tenía hace 20 años, mirando a estos niños, intentando averiguar, porque, bueno, se empujaban los niños como niños, hacían cosas y de repente un juego que aparecía ahí en la pantalla. ¿Y qué pasa? Pues no lo sabía. Y el Banco Mundial se interesó muchísimo en esa época, porque en esa época la gente realmente invertía un montón de dinero en enseñar a los niños a utilizar ordenadores. Había cursos, seguramente os acordáis de eso, ¿no? Cursos extremadamente caros que enseñaban a los niños cómo utilizar los ordenadores. Cursos que impartían profesores como yo, que estaban ahí delante del aula y decían, esto es un monitor, eso es el ratón. Y todo así, ¿no? Así que, bueno, el Banco Mundial se interesó por ese proyecto y parecía que funcionaba solo. Así que, ¿quién les enseña cuál es el mecanismo? ¿Puedes reproducir este experimento varias veces para descubrir, para averiguar? Y yo lo hice. Reproduje este mismo experimento en India, en Camboya, en África del Sur, en muchos emplazamientos diferentes. Y me gustaría compartir con vosotros un vídeo de hace 20 años que os va a dar una idea de qué podría producir en un lugar, en un confín, en una aldea. Pones ahí un ordenador con una conexión a internet, lo enciendes, lo dejas ahí y vas a ver lo que sucede. No hay sonido en el vídeo. Así que los niños, bueno, se limitaban a mezclarse y moverse desde la distancia. Parecía como si fuera realmente una colmena de abejas. Y entonces empezaban a suceder cosas en la pantalla. ¿Y eso qué quería decir en el sentido del aprendizaje y la enseñanza? Bueno, empecé a hacer mediciones bastante sencillas de esta alfabetización informática. Entonces iba a cualquier aldea, cogía una muestra aleatoria de niños y les pasaba este examen de alfabetización un mes después del otro. Y al cabo de 9 meses nos dimos cuenta de que los niños habían pasado de un nivel de alfabetización de 0 al nivel medio de cualquier secretaria o secretario del mundo occidental, y lo publiqué. Y cuando lo publiqué realmente causó mucho impacto acerca de temas de inversión, de rentabilidad en el mundo de la educación, etcétera. Y dije, bueno, pues no sé, pero estas son las cifras. Y esa fue la primera pista. Grupos de niños que aprenden por sí mismos solos a utilizar Internet. Fue la primera pista. Pero, ¿bajo qué condiciones? Y tengo que decir que lo que está escrito ahí a la parte baja de la pantalla es extremadamente importante. Los niños tienen que estar en entornos sin supervisión, en grupos heterogéneos, teniendo acceso a Internet. Por si hay adultos supervisando, el comportamiento cambia totalmente. Estás ahí y te dicen, bueno, dime qué tengo que hacer. Hay que eliminar, ¿no?, este supervisor para permitir ese comportamiento más bien insectívoro o de abejas en una colmena. También tiene que ser invisible. Tiene que ser visible para cualquier persona pasar, porque muchas veces nos da miedo, que sucederá si les damos a los niños Internet en privado. Pues no hay que dárselo. La televisión nunca fue tan pequeña
Y la televisión nunca fue peligrosa justamente por eso, porque es grande, está allí en la sala de estar y la gente lo mira, a veces decides lo que hay que mirar, pero con Internet no lo hacemos y ese era un gran error. O sea, grupos sin supervisión con un acceso libre a Internet en pantallas grandes y públicas visibles. Bueno, muchos años de errores, cualquiera de estas condiciones no se cumplen, los resultados no son los adecuados. En Inglaterra llegué en 2006 en un proyecto de investigación muy importante para la Universidad Newcastle. Había vivido en India toda mi vida, así que Inglaterra para mí era una nueva experiencia. Y bueno, pensé, esta hole in the wall, el agujero en la pared, ya está, se ha terminado ese capítulo, tendría que hacer otra cosa mucho más interesante que eso que ya hice. Pero en Inglaterra los docentes empezaron a ponerse en contacto conmigo y me decían, oye, ¿por qué no haces este experimento del agujero en la pared aquí? Eso fue en 2007. Y dije, no, ¿qué sentido tiene? Pero ya tenéis ordenadores en todas partes, en el aula, no tenéis problema con la educación primaria. Y aparte, no podéis hacer este experimento del agujero en la pared en Inglaterra. Y decían, ¿por qué no? Y yo dije, bueno, es que si hacéis el experimento del agujero en la pared en Inglaterra, lo único que vais a tener son niños ahí congelados. Porque el tiempo, ¿no? La climatología en Inglaterra es así, ¿eh? Yo les dije, bueno, era una broma, pero el tema es que me dijeron, ¿qué podemos hacer aquí para reproducir estos resultados que obtuviste en India? Y entonces hice el experimento del agujero de la pared en Inglaterra, pero lo hice dentro. Le di la vuelta. Lo puedes hacer, es muy fácil. Coges un aula y pones, supongamos que tenemos 20 niños, pues pongamos ahí 5 ordenadores con grandes pantallas y pantallas grandes, un poco dispersos por todo el aula, y los dejas ahí en un lugar en que desde el centro de la sala puedas ver los 5 ordenadores, y si tú trabajas uno, bueno, puedes ver a todos las otras 4 pantallas cuando miras. Y luego dejas entrar a todos los niños y les formulas una pregunta. Es tan sencillo como esto. Y luego te retraes un poco sin interferir y vas a ver el experimento, los resultados del agujero en la pared, donde quiera que lo hagas. ¿Y qué pasa? Pues ese movimiento así como insectos, ese ajetreo de abejas, y luego pues la respuesta a las preguntas. Y le dimos un nombre a eso, le llamamos entornos de aprendizaje autoorganizados. SOLE, SOLE en inglés, pues estás ahí en un entorno autoorganizado, el aula con los 5 ordenadores y el aprendizaje. Y la idea empezó a divulgarse en el norte de Inglaterra. Newcastle está a unas millas debajo de la frontera escocesa en el norte. No fue una iniciativa que se divulgó a través del Ministerio de Educación o de las empresas, sino por el boca a boca de los docentes, de equipo de docentes a equipo de docentes. La palabra, el boca a boca era, ¿sabes? Hay una fantástica manera. Si no te has preparado la lección del día, haz un sugata. Haz un sugata. Y así fue como se fue divulgando, se fue extendiendo por toda la zona, por toda la región, y al final, bueno, llegó al sur de Inglaterra, en Londres, a las escuelas, a los centros más grandes, y luego en toda Europa. Y viajó sorprendentemente en bueno, normalmente me llamaban a estas conferencias, y cuando lo hacía había unos cuantos, un puñado de profesores, espero que sea aquí, que volvían al aula y luego lo ponían en práctica. El primer movimiento se produjo en Melbourne, en Australia. 3.000 directores de escuela en una conferencia, y bueno,
expliqué esta idea de las soles, ¿no? De esos entornos de aprendizaje autoorganizado y dos personas, bueno, esta es la eficiencia que tienen mis conferencias. 2 de 3.000 directores. Y bueno, regresaron a sus centros educativos y entonces empezaron a hablar y dijeron, bueno, pues si funciona, no tienes que hacer nada, solo a formular la pregunta adecuada y luego ya va solo. Y entonces, bueno, al estado de Victoria, en el norte, en Nueva Zelanda. Y en la misma época me invitaron en 2005 a una conferencia de profesores de inglés como lengua extranjera y di los resultados y fui, bueno, visité varias escuelas y para enseñarles cómo funcionaba el sistema SOL. Y yo estaba un poco nervioso porque decía, bueno, aquí Internet estará en español y estoy acostumbrado a los niños trabajando en inglés, pero no presenté problema alguno. Fue tan rápido, incluso más rápido en algunos momentos. Una escuela detrás de otra en Buenos Aires y luego en las zonas colindantes en Chile, luego en Colombia. Realmente se extendió en todo el mundo hispanohablante. Y luego los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron los últimos, pero cuando se mueve Estados Unidos se mueve como King Kong, realmente 10.000 escuelas o algo parecido. Y eso fue lo que sucedió. Y ahora se encuentra aquí, ¿no? Estos entornos de aprendizaje autoorganizados. La pista número 2. Los niños pueden responder cualquier pregunta por sí mismos. Otra manera de decirlo, bueno, podemos ver el aspecto que tiene SOL. SOL, entornos de aprendizaje autoorganizados en inglés. Lo sentimos, pero no llega el sonido en la cabina de traducción. Me parece que están haciendo la presentación de Paul Cézanne. So that's all 3-dimensional. Let's just look at the question one more time and read what it says. It says, how does the physical and climatic environment ¿Cómo el entorno físico y climático de Australia influye Dos maiores estudiosos modernos, Sigmund Freud, os sonhos são... Sigmund Freud, the dreams are... Bueno, pues esto nos da una idea, ¿no? De cómo funcionan las SOLs que hacen. Son entornos ruidosos, desorganizados. Y como profesor os vais a sentir... Bueno, ahora tendría que intervenir. Y yo diría, no, tranquilos, no lo hagáis. Porque esto último yo creo que venía de Argentina o de Chile, uno de esos países. La pregunta fue, ¿por qué vemos y preguntamos a los niños, no escribáis la pregunta, tenéis que tener una charla antes acerca de ello? Un sueño, perdón. Y los niños decían, sí, y yo diría, bueno, ¿estaban abiertos los ojos cuando soñabais? No, estaban cerrados, porque soñamos, la pregunta. Así que visteis con los ojos cerrados. Y dijeron, bueno, sí, pues vimos con los ojos cerrados. Es divertido, ¿no? ¡Qué gracia! Y yo pensaba que solo podía beber con los ojos abiertos. Entonces, ¿me lo puedes responder? Porque soñamos. Entonces empezaron a trabajar y al cabo de 30-40 minutos empezaron, quizá son cosas que desearíamos o cosas que sucedieron ayer o quizá, y luego cuando terminaba el periodo de tiempo de trabajo, la niña me dijo, bueno, de hecho he descubierto un hombre que se llama Sigmund Freud. Y yo dije, muy bien, se ha acabado el tiempo, se ha acabado. Y entonces, bueno, vamos, no entremos ahí mejor. Y ahí se quedó. Y eso funciona, así funcionan los SOL. Realmente las disfrutan los niños y las pueden disfrutar también muy bien los profesores.
Bueno, fue una frase muy difícil escribir. Yo he sido un docente toda mi vida y esta frase que he escrito así: los niños en entornos y sin supervisión heterogéneos pueden aprender cualquier cosa por sí mismos. ¿Y qué quieres decir cualquier cosa? ¿Pueden aprender mecánica cuántica? Y la respuesta es sí. No mecánica cuántica de la manera que se hace en un doctorado de física con matemáticas, etcétera, pero pueden entenderlo en su mente de niño de 8 o 10 años. Cualquier cosa. Siempre que yo otra vez escribo esa misma frase de principios abajo en la pantalla, sé que hay un experto de diseño y dice, bueno, grandes ordenadores sin supervisión, permitirles que constituyen una colmena y vas a obtener los resultados esperados. Esa es la pista número 2. ¿Cómo animamos, cómo promovemos este proceso? Bueno, lo que descubrí, y es otra historia totalmente diferente, también que si coges a niños, sobre todo los más pequeños, estoy hablando de niños de 7 a 13 años, niños de como primaria o pequeños, si les animas y no interfieres y no los disciplinas, si no los animas, y es fantástico, no lo sabía. Pequeñas frases así, motivadoras, pues eso ayuda a todo el proceso. Y yo le llamo el método de la abuela. Y le llamo el método de la abuela porque si pensamos en la manera como trabajamos o como tratamos a los niños, tiene que ver con la disciplina. Haz esto, no hagas lo otro. Sin embargo, los abuelos, bueno, lo utilizo un poco como un arquetipo de lo que sería un abuelo o una abuela, ¿no? Utilizan un método ligeramente distinto. Dirían, en lugar de decir, no hagas esto, dirían, yo nunca lo he hecho, o algo así parecido, ¿no? Es un método muy diferente porque parte de la admiración en lugar de la disciplina para promover el aprendizaje. Yo le llamo el método de la abuela. Y escribí un artículo en el Guardian, en el periódico, que dice, si tienes una conexión a Internet y te interesan los niños, ¿me podrías dar 1 hora de tu tiempo cada semana gratis? Y recibí cientos y cientos de respuestas. Y encontramos lo que llaman mis estudiantes en la nube de las abuelas, que está ahí, y les puedes, a través de Skype o WhatsApp, les puedes conectar con una escuela con niños que no tienen acceso a recursos adecuados, y solo para promoverlos, para motivarlos, para animarlos. Existe como página web grannycloud.org y hay cientos de personas que forman parte. Para daros una idea de cuál es el aspecto de una sesión de me parece que dice lo más rápido que podáis. Bueno, esto hay una distancia de 5.000 millas entre la ciudad de Heidelberg, en el sur de India, en la ciudad de Heidelberg, y Newcastle. Cambia la fonética, la pronunciación de los niños en minutos, no en horas, en días, sino en minutos, porque oyen a la abuela y la copian. Y pensé, bueno, esto es fantástico, es gratis, se puede producir, se puede hacer en cualquier parte y es sencillo. La pista número 3. O sea, 1, pueden aprender a utilizar el Internet por sí mismos. 2, pueden responder a cualquier pregunta por sí mismos si les damos un entorno adecuado. Pista 3, necesitan que se les anime, que se les estimule y motive a hacerlo. Ese fue el resultado de la presencia física o digital de la nube de la abuela. En una escuela como las que tenéis aquí en Cataluña o en España, tienes un buen docente, pero no necesitas utilizar la nube de la abuela. Tú puedes ser la abuela de la sesión, o sea, pues muy bien, qué bonito. Venga, hazlo, no interferiré.
Y entonces, en 2013 recibí este premio fantástico que es el TED, y mucho dinero, y di el dinero a la universidad y decidimos hacer un proyecto de investigación que era combinar todo este proyecto, dos ideas de ese entorno de aprendizaje autoorganizado y la idea de la nube de la abuela. ¿Qué sucedía si los pones a los dos y le das un nombre? Lo podríamos llamar la escuela en la nube. Y si nos acordamos, la escuela en la nube no es una página web. La gente piensa que no es una escuela física. Es una escuela física como vuestras escuelas. Lo que sucede es que tiene dos componentes: entornos de aprendizaje autoorganizados y la nube de la abuela conjuntamente. Y construir 7 centros de estos con ese dinero del premio, 5 en India y 2 en Inglaterra, que van desde los lugares más remotos que pude encontrar a entornos de clase media en Inglaterra. Y en un periodo de 3 años estudiamos qué sucedería en estas escuelas en la nube. Básicamente medimos 2 cosas. La comprensión lectora, en este caso en inglés, pero se puede hacer en cualquier lengua, la comprensión lectora a lo largo del tiempo, y la capacidad de búsqueda en Internet. La capacidad de búsqueda en Internet. Tuve que desarrollar un examen, un test, para evaluar esas competencias. Hay grandes empresas educativas que dicen: necesitamos un buen test, un examen para evaluar esto. Entonces, comprensión lectora y competencias de búsqueda en Internet, los 2 parámetros evaluados durante 3 años en estas escuelas. Algunas imágenes de esta. Esta es la escuela más remota, es en una aldea que se llama Korakati, en la zona de Sundarbans, en India, en donde la bahía de Bangalore se funde con el río Ganges. Es el delta más grande. No hay sanidad, no hay electricidad, no hay nada. Tiene un par de cosas. Tiene el tigre de Bengala y muchos cocodrilos en la zona de Bengala. Y bueno, Korakati, esa aldea está ahí. Se alimenta con energía solar y básicamente es una zona, bueno, un recinto acristalado, con 6 ordenadores, con un espacio pues configurado para que los niños se sienten, y muchos niños. Esto es una aldea relativamente mejor, en una zona mucho más mejor, en Chandakona, un edificio de ladrillos con 6 ordenadores también. Esto es una escuela urbana en el estado de Maharashtra, en el sur, en la ciudad de Palman. Y esto es dentro de la escuela. La escuela, bueno, tenía un patio, y dentro del patio pusimos este módulo. También visibilidad pública, es decir, acristalado, grandes pantallas y un espacio abierto. Esto es en la región de Punjab, en India, en la aldea Sidwal. Y me gustaba enseñar esta fotografía porque se pueden ver todas las características del espacio. Las pinturas de la pared lo hicieron los niños. Les dije lo que queríamos y ellos mismos se organizaron, y podemos ver ahí cómo están trabajando estos niños. Y esto es en Killingworth, en Inglaterra. Killingworth es el lugar donde se inventó la máquina de vapor, John Stephenson. O sea que esto es una escuela en la nube dentro de la escuela de George Stephenson. Es una implementación preciosa de todas estas ideas que he ido aprendiendo a lo largo de los años acerca de cómo organizarse, cómo hacer funcionar el sol. Pueden ver, no es un espacio precisamente para dar lecciones magistrales. Esto es una escuela en Harlem, en Nueva York. Me quedaba muy poco dinero en ese momento ya, y dije, lo podéis hacer con la cantidad de dinero más mínima. Podemos ver ahí un espacio abierto, los ordenadores a nivel de suelo, los asientos a ras de suelo. No conseguí que abrieran más las ventanas porque el gobierno dijo que no estaba permitido hacer ventanas más amplias. Bueno, yo no sé, estas cosas.
Y finalmente tengo un modelo en Dasara. Yo le llamo, es lo más barato que puedes hacer, es una especie de plantilla, ¿no? Si tienes un terreno, pues puedes construir este hexágono acristalado, porque os acordáis, ¿no? De la colmena, las abejas también trabajan con formas en hexágono, hexagonales, ser sobre ordenadores, también hexágono, espacio abierto acristalado. Y es el aspecto que tiene por dentro. Y ahora tengo la cuarta pista, la última pista que tengo hasta ahora. Es una pista que me dio un niño, de hecho. Y en una frase muy rara, en una escuela en Londres, les pregunté a los niños, después de que hubieran hecho una sesión trabajando en el sistema SOL autoorganizado, les pregunté, ¿qué hay de especial en utilizar Internet para aprender? Y un niño me dijo, en Internet sabes antes de aprender. Pensemos en eso. Yo pienso que es muy profundo. Es el cambio más importante que se podría producir en nuestra profesión como docentes, cuando un niño te dice, en el Internet sabes antes de aprender. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Y qué tienes que hacer con esto? Bueno, se me han ocurrido algunas cosas al respecto. Otra frase muy difícil para escribir y con la que hay que vivir, pero yo creo que lo tenemos que hacer. Si vemos lo que se ha producido a lo largo de estos experimentos, las reglas del juego cambiaban a medida que yo iba haciendo los experimentos durante los últimos 20 años. Internet ha convertido la docencia tradicional, la enseñanza tradicional, en el sistema menos eficaz y más caro de aprender cualquier cosa. Bueno, no nos gusta, a mí tampoco me gusta. Pero es el mundo que tenemos, es el mundo que tienen nuestros niños, nuestros hijos. Y sé que va a haber 100 preguntas de aprendizaje superficial, no sé qué, cómo aprenden, sí, de acuerdo. Pero realmente me quedo con esta frase. Y esto es, no os voy a enseñar un montón de gráficas porque son muy aburridas, pero 3 gráficos. 30 años tardé en hacer estas 3 gráficas después de la universidad. Bueno. Y aquí hay los 3 gráficos. El primero, en la parte izquierda, el agujero en la pared. Esta línea creciente, continua, los niños son capaces de utilizar Internet por sí mismos. Ahora lo sabemos. Cualquier dispositivo, cualquier ordenador, cualquier smartphone. Si tienes un problema, bueno, busca a un niño de 10 años y le preguntas y te va a enseñar. Y eso es lo que demuestra ese gráfico inferior izquierdo. El gráfico en el medio, las competencias y capacidades de búsqueda en Internet. Evidentemente los niños están buscando constantemente cosas en Internet y encuentran lo que está bien y lo que está mal, capacidad de detectar lo que es doctrina, lo que es correcto. ¿Y cómo lo hacen? Pues sabéis que pueden verse las pantallas y pueden hablar entre ellos, se autocorrigen. Esa capacidad también aumenta exponencialmente con el tiempo. Es una capacidad increíble, fantástica. Seguramente es la capacidad o la competencia más importante que va a requerir un niño para el resto de su vida. En contraposición a saber cómo funciona una máquina de vapor. Y el gráfico superior derecho es la comprensión lectura. Si constantemente estás buscando en Internet, estás buscando respuestas, estás leyendo en la pantalla. De hecho, lo debería revisar diciendo compresión. Compresión de medios, porque también ven YouTube y otro tipo de información. Pero la competencia, la capacidad de entender. Esto está bien, esto está mal. Esto es correcto, esto es incorrecto. Esta capacidad, esa competencia aumenta. Y también es una capacidad extremadamente importante en nuestro mundo. Todos padecemos esto. No la publicidad, los anuncios en Internet, las pequeñas informaciones, si son fake o no son fake, las noticias. Y los niños, ¿cómo aprenden a hacer esta distinción? Bueno, esta escuela en la nube lo consigue. Y esta es la historia de estos 3 gráficos, y lo que nos dice es que lo que llamamos alfabetización está cambiando. Ha cambiado.
ha cambiado a una alfabetización nueva, distinta. Una alfabetización en que el viejo paradigma de alfabetización era leer, escribir, aritmética. Yo diría que la nueva alfabetización es comprensión, comunicación y informática o computación. Si pasamos de uno a otro, este es el cambio que va a experimentar y que tiene que hacer esta generación. Nuestros niños nos lo van a agradecer si lo hacemos y les ayudamos a conseguirlo. Así que las escuelas en la nube hacen un montón de cosas y he hablado de comprensión lectora, de las competencias de búsqueda en Internet, de la capacidad de retención porque encuentras las cosas por sí mismos, así que se acuerdan de ello. Y el último, si practicas este método, los docentes también empiezan a hablar drásticamente, de estar ahí, hablar, y empiezan a hablar de manera un poco más suave, con un comportamiento un poco más retirado. ¿Y qué deberían hacer los docentes? ¿Cuál es nuestro papel? ¿No nos necesitan? No, esto no es así. ¿Quién va a formular las preguntas? Ese es nuestro trabajo. Las grandes preguntas. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a formular las preguntas? Y formulada la gran pregunta, muchas veces no hay respuestas. Entonces, ¿qué deberíamos decir a los niños? Bueno, yo no sé la respuesta. Vas ahí y yo te voy a acompañar si la buscas. Y en Internet, que es tan vasto, tan extenso, tan interconectado, les puedes decir, te voy a enseñar el camino, la vía, pero no les puedes decir, lo único es, vas a ir allí y yo te acompañaré. Y algunas palabras acerca de dónde nos encontramos. Sí que hay gente de empresas de la educación, personas que vienen de instituciones gubernamentales. Vosotros vais a decir, bueno, los sistemas de examen está totalmente obsoleto. Lo que se hace en un examen, pues les das un papel y un boli, dime todos los dispositivos, nada de Internet, nada de teléfonos. Y yo te hago una pregunta y no puedes hablar y no... Este es el entorno de un examen y este está totalmente obsoleto. Eso no es como se vive en la vida real. Tenemos que cambiarlo. Este examen, ¿para qué era? Para lo que podéis ver a la derecha. Del siglo XIX-XVIII, para producir personas que pudieran trabajar en este entorno administrativo de oficinas cerradas. Tenían que poder leer, escribir, hacer un poco de aritmética mental. Todas las generaciones están preparadas para eso. ¿Pero qué estamos preparando nuestros hijos para eso? ¿Va a trabajar un niño en una oficina del siglo XIX que ni siquiera existe? Tenemos que cambiarlo. Necesitamos sistemas de evaluación adaptados y adecuados a nuestros tiempos. Preguntarles una pregunta y que encuentren la respuesta por la vía que sea. La evaluación tiene que cambiar por si acaso en el tiempo preciso. Y me gustaría explicar este concepto. Por si acaso yo os voy a enseñar todo lo que se acerca de esta los triángulos equiláteros, porque por si acaso un día lo vais a necesitar, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar cómo resolver una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Por si acaso un día sales de este hotel y a la otra pues hay una ecuación cuadrática que te salta a la cara. No te va a saltar a la cara una ecuación cuadrática, incluso que aunque tuvieras que resolver la ecuación cuadrática. ¿Cómo lo harías hoy en día? Dirías, a ver, Alexa, por favor, ayúdame a resolver. Entonces, ¿lo necesitamos por si acaso? No, lo necesitamos en ese tiempo. Si tienes un problema en el tiempo preciso, nunca has visto un problema, deberías poder con tu dispositivo hablar con tus amigos. Deberías ser capaz de encontrar la respuesta adecuada en segundos. Es lo que necesitamos en el momento preciso, en el momento ahora. Y tenemos que cambiar el currículum
de por si acaso en el momento preciso, en el momento adecuado. Eso es lo más difícil porque el currículum incluye todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos desde el principio de la humanidad. Queremos meterlos en la cabeza de los niños para que cuando tengan 17 años digamos, bueno, te hemos hecho un gran favor. Pero todo eso está ahí, dentro de ese dispositivo, todo esto está ahí. Entonces, ¿por qué no podemos organizar un currículum con las cosas más importantes que no sabemos? Sería mucho más interesante hacer un currículum con todas las cosas que no sabemos. A los niños les encanta si les decimos a los niños, aquí hay una pregunta a la que nadie tiene la respuesta. Bueno, pues a ver, ¿cómo podemos resolverla? Tenemos que cambiar el currículum a, por si acaso, a para el momento preciso, en el momento preciso. Y finalmente, mis 4 pistas, ¿dónde me llevan? No siento que tengo que deciros esto, me está llegando en un sitio muy difícil. No estamos abocándonos a una era en la que saber, ¿no?, que era tan precioso para nosotros, sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens es saber. La sapiencia está obsoleta. En 20 años vamos a tener una generación a los que podríamos decir, ¿sabes cómo hacer lo que sea? Y dirán, no dirán sí o no, dirán, ¿qué quiere decir saber? ¿Por qué? Porque estos dispositivos, estos pequeños cacharrillos, se están encogiendo y van a desaparecer, tienen que desaparecer. No sé en qué forma, bajo qué forma, quizás serán un auricular o yo qué sé, dentro de los ojos, no sé dónde. Pero muy pronto, dentro de 5 años, no vamos a poder saber la diferencia si un niño está consultando Internet o no. No vas a poder saberlo mirándome si estoy dando una conferencia, estoy leyendo la página web de alguien, y cuando esto suceda, la evaluación va a llegar a su fin. Y eso le llamo el final del saber. Y para volver un poco a la tierra, porque sois docentes y funcionarios o personas en administración pública, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que introducir Internet como tema. Lo intenté hacer en Estados Unidos hace unas semanas en 4 escuelas. Les hice la pregunta, ¿qué es Internet? Los pequeños, los de 7 años, me dieron la respuesta. Me dijeron, es una red de miles de dispositivos, de ordenadores, de información que circula por toda esta red. Y esto me lo dijeron de 7 años. Los de 14 años y los de 15 años me dijeron, es una recolección de sitios web. Oh, Dios. No lo ven. Es como preguntar qué es un elefante y que la gente te diga, elefante es una trompa, tiene 4 patas, en lugar de el elefante es un gran animal. Necesitamos poner Internet como tema, como física, química o matemáticas. Tenemos que introducir el trabajo en red, ¿no? Que se llama en forma más larga sistemas dinámicos complejos. Es la nueva física del futuro. Tenemos que cambiar el currículum en 3 ámbitos. Un ámbito, las cosas que necesitamos para vivir. El segundo ámbito, las cosas que son bonitas o interesantes que todo el mundo debería saber. Y la tercera parte, todo lo que necesitas saber para responder a un examen hasta que termine el sistema. Tenemos que hacer esto. Y finalmente, señoras y señores, para que toda la educación en el planeta permita la utilización de Internet en los exámenes. Esta es mi demanda. Y no me digáis que es horrible. Si lo hiciéramos, seguramente ayudaríamos a nuestros niños a entrar en el futuro de la educación y del aprendizaje. Así que muchísimas gracias por su atención. Amazing. Thank you. Increíble, muchísimas gracias. Muy interesante. Perfecto, pues yo creo que hemos quedado todos impresionados del cambio. He escuchado
qué miedo cuando ha empezado a decir los niños se van a conectar a Internet y no vamos a saber ni cuándo están conectados. He oído caras de terror en la audiencia, pero todo bien. Y muchas gracias. Yo solo quiero tener las slides estas para poderlas repasar en casa porque muy, muy interesante. Y ahora el programa se divide en 5 partes. Es decir, aquí van a haber unas sesiones, pero también las habrá en la primera planta del hotel. Simplemente tenéis que coger las escaleras o el ascensor y subir hasta la primera planta. Tenéis toda la información en las páginas 4 y 5 del programa con todas las sesiones. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dar unos minutos para los que quieran desplazarse, puedan levantarse y abandonar la sala rápidamente, y los que quieran estar en las sesiones de aquí puedan quedarse. Pues muchísimas gracias.